Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a su programa En la Intimidad con Lupita, un programa diseñado para la educación en la sexualidad. Y ahora estamos de súper lujo. Estoy encantada porque tengo dos buenos amigos y dos excelentes sexólogos acompañándonos. Muy bienvenida, Lupita, la doctora Lupita Gutiérrez. Ella es ginecóloga, es sexóloga. Y pues gracias que viniste. Gracias a ti por invitarme, Lupita, muy a gusto, muy feliz de estar aquí contigo y tu público. Ay, qué bueno. Y el doctor José Luis Leaño, que ya lo deben de conocer en tantos lugares en donde el doctor ha trabajado durante muchos años para mejorar el desempeño y el disfrute sexual de todos nosotros. Y pues aquí lo tenemos, el doctor Leaño, los que no lo conocen, él es médico cirujano, también es sexólogo. Y pues bienvenido, José Luis. Gracias, Lupita, por invitarme a tu bello programa. Gracias de veras por estar aquí contigo. Y pues muy contentos. Qué bueno. Pues imagínense más yo. Yo aquí estoy de súper plácemes con este par de maestros a un lado de mí. El tema de hoy va a ser un tema pues que todos nos enfrentamos en algún momento en la vida. Si no es con los hijos, a veces con los sobrinos, con los alumnos, con todos tenemos niños y tenemos personas que están en proceso de formación a nuestro alrededor. Y bueno, de repente esos niños hacen la pregunta. ¿De qué se trata el tema de hoy? Es cómo hablar de sexualidad a nuestros niños y a nuestras niñas. Ese es el tema, así que paren orejas. Si tienen niños ahí en su casa, tráiganlos para que vean el programa. Puede servir como un detonador para tocar el tema. A veces es difícil saber cómo arrancar el tema y entonces de dónde vamos a hablar del tema. Fíjense, aquí traigo algo que me encontré por ahí escrito. Dice, mientras se elaboran leyes específicas que establezcan los términos de la educación sexual en las escuelas, el desarrollo armonioso de la personalidad de niños y adolescentes sigue confiado principalmente a la responsabilidad familiar. Fíjense nada más, es nuestra responsabilidad que tengan un desarrollo armonioso y equilibrado, bonito, ¿no? Pero y entonces, ¿y a nosotros quién nos enseñó? Porque bueno, si yo tengo que enseñar a mi hijo, decirle, ¿sabes qué? Pues es esto, pero ¿yo cómo le enseño? ¿De dónde lo aprendo, verdad? Entonces, es importante precisamente este tipo de programas y una serie de herramientas que disponemos ya, pues para poder aprender cómo enseñar sexualidad a los niños. ¿Algo que quieras comentar? Yo creo que nosotros tenemos historia cuando se hace una pregunta, ¿cómo hablarles de sexualidad a los hijos? A mí se me hace una pregunta al revés. ¿Quién me habló a mí? ¿Cómo me habló? ¿Desde dónde me habló? ¿Qué preparación estuvo? Mi papá y mamá se pusieron de acuerdo, eran muy conservadores, eran muy liberales. ¿Qué tipo de padre estuvo? ¿Qué tipo de padre estuvo mi padre? ¿Dónde va la historia, verdad? Entonces yo soy lo que soy dependiendo de la herencia de mis padres. Claro. Y sabemos precisamente lo que nuestros padres nos enseñaron. Entonces yo también tomo decisiones, hago cosas dependiendo pues de lo que a mí me enseñaron, pero sí obviamente de que viene desde atrás. Les recuerdo que tenemos un teléfono 344-1030. Si tienen algunas preguntas, pueden comunicarla, hacer sus preguntas, dejarlas. No, el programa está grabado, pero pueden dejar sus preguntas y nosotros en los programas subsecuentes las podemos contestar. También tenemos un teléfono 01800-263-1030 para aquellos que se quieran comunicar con nosotros. Claro, y mira, Lupita, estás hablando de la educación de la sexualidad informal, lo que nuestros padres les han transmitido y lo que ellos nos transmiten, y también nosotros cómo se los vamos a transmitir a nuestros hijos. Sin embargo, también tenemos la otra parte de la educación informal, que pudieran ser como el internet o los amigos o los anuncios televisivos, que son importantes y que van influyendo en cómo los niños y las niñas ven la sexualidad. Pero también tenemos la educación formal de la sexualidad, en donde ya está bien establecido qué comportamientos son o qué comportamientos tienen dependiendo el grupo de edad de nuestros hijos, y que sería importante como conocerlos para no asustarnos sobre todo. También es importante decirte que las actitudes, no solamente es el hablar, sino las actitudes que tomamos nosotros ante la sexualidad son importantes para ir moldeando una figura, un entendimiento de lo que es la sexualidad. Y algo importante también, Lupita, nosotros tenemos 4 tipos de escuelas. La de la familia, que es la de la herencia de la que yo hablaba, pero cuando voy creciendo, de la casa a la escuela es otra escuela. Mis amigos, mis compañeros, mis compañeritas, lo que yo hago con ellas y hablo con ellas. Y la tercera escuela es mi escuela laica, donde tuve conocimientos científicos, lo que respecta a mi cultura en general. Y luego me mandan a la 4ª escuela, que es la religión que me impusieron mis padres dogmáticamente hablando. Y es difícil hablar de sexualidad entre religión,
laicismo, de la casa a la escuela y mi propia casa. Fíjate qué difícil es conglomerar todos estos eventos, y eso somos. Claro. Ese conjunto de las 4 escuelas en donde empezamos en crisis. En la escuela me dicen valores. Claro. En la iglesia valores, pero son diferentes valores. En la casa otros valores, y de la casa a la escuela aprendo otros valores de la sexualidad. Y fíjate, en otros programas habíamos estado viendo que la sexualidad también está supeditada por 2 cosas nuevas que no hace mucho tiempo que están, que es la ciencia de la sexualidad, y otra cosa muy importante, que yo creo que es la más importante de todo, es lo que yo quiero. Yo como persona, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces estábamos con la filosofía y la religión y la ética, por otro lado. Bueno, pero precisamente hablando de educación formal, les voy a poner unas diapositivas de un libro que hicieron una pareja de italianos, precisamente para hablar de cómo hablar de sexualidad a los niños. Ponos, por favor, la primera diapositiva, Fidel. Ok. Bueno, entonces estamos viendo que lo primero que sabemos cuando un bebé nace, pues es el sexo, el género del bebé, si es niño o si es niña. Y eso es súper importante, yo creo que es la primera pregunta. Ni siquiera preguntan si nació bien o nació mal, sino qué es. Y de hecho eso es relevante desde antes de que el bebé nazca. Y luego viene, pues ya viene la segunda diapositiva, Fidel, en donde finalmente ya tenemos al bebé, y pues vemos ahí que los niños y las niñas, los dos tienen ahí su parche en el cordón umbilical, pero estamos viendo sus órganos sexuales pélvicos y vemos una niña y un niño. Entonces, bueno, desde el momento que nacemos, estamos equipados con órganos sexuales funcionales. Entonces, a ver, Lupita, hay una pregunta aquí que tengo, que si hablar con los niños es quitarles la inocencia, hablar de sexualidad con los niños. Es algo que yo escucho con mucha frecuencia con los papás que tienen ese temor de decir, ay, no, si le enseño, pues entonces no debe de aprender cosas que todavía no está listo. Entonces, algo que yo he enseñado mucho aquí en el programa, pues que la sexualidad es parte de ser humano, y que ya tenemos los órganos sexuales puestos desde que nacemos y funcionales también. Entonces, danos tu opinión al respecto. Sí, mira, a los padres de familia les causa mucha confusión esto, porque desde el ser adultos ellos piensan que la sexualidad es coito, es relaciones sexuales. Pero nosotros estamos aquí para decirles que la sexualidad es mucho más que eso. Y que dependiendo la edad del niño, es que vamos a hablar o vamos a actuar de cierta manera. Por ejemplo, en los niños preescolares, que es cuando se sugiere que se empiece a hablar de la educación de la sexualidad, pues les vamos a tratar temas como los nombres apropiados de los órganos sexuales pélvicos externos, vamos a hablar de higiene y salud de los órganos sexuales, vamos a hablar del cuidado que tienen que tener, del respeto que se tiene que tener por personas que son diferentes a nosotros. También una vez que ya van avanzando, se van desarrollando y creciendo nuestros hijos, poco a poco ellos van incorporando el lenguaje hablado, y en base a eso al principio tienen un pensamiento muy concreto. Entonces básicamente tendremos que dirigirnos a contestar la pregunta exacta, qué es lo que ellos quieren saber y qué nos están preguntando. No les quitamos la inocencia. Los niños son inocentes y casi siempre, y luego muchas mujeres y hombres también somos muy inocentes cuando crecemos. Es cierto. Y los estudios han demostrado que la educación de la sexualidad, fuera de que inicien relaciones sexuales previas o a muy temprana edad, ellos postergan su inicio de vida sexual, tienen una mejor planeación de su vida, tienen un proyecto de vida y son personas más realizadas, curiosamente. Claro, pues es que la información es una herramienta que nos permite tomar decisiones y que nos acompaña sobre todo al momento de tomar decisiones. Y hay un momento, José Luis, en que empieza y termina el sexo, o sea, como dicen, bueno, si no le voy a hablar de sexualidad porque es un niño, desde el contexto que escuchamos en la calle, ¿no? Desde la educación sexual informal, entonces la otra pregunta sería como que hay un momento en donde dice uno, de aquí para acá la sexualidad sí, de aquí para acá no. Hay muy importante que los padres de familia sepan que el primer sexo que existe después de las relaciones sexuales, tú te embarazaste de las 12 a las 18 horas y en menos de 24 horas ya está el cigoto humano, el huevo humano, y va ruede y ruede en la trompita de falopio, y al 5.º día ya hay el sexo genético. El sexo genético es
la amalgama que se hace entre nuestros cromosomas y ahí va a decidir si es XX mujer o XY hombre. Desde ahí hay pleito genético. Entonces, al quinto día, antes de que se implante el huevo, ya se sabe qué sexo genético vamos a tener. Se implanta el huevito y empieza la primera semana, la segunda semana, la cuarta semana. En la quinta semana, entre la quinta semana y sexta semana, ya está el desarrollo de lo que vas a ser hombre o mujer genéticamente hablando. Y entonces, ahí, en ese momento que se decidió ya el desarrollo de hombre o mujer, a la semana que sigue empieza a latir el corazón porque ya no va a bombear lo que va a decir su genética. Y desde allí hasta que nace, a los 3 meses ya está formado un producto. El embrión se formó ya como feto y del tercer mes al 9º mes se va a desarrollar. Cuando nace el producto, lo que le importa al papá es qué hay allá afuera, cómo van a ser. Y luego desde antes le dice, usted ya al tercer mes, sáquele un ultrasonido para ver si es hombre o mujer, porque hay que pintar la sala, porque hay que pintar el comedor, porque hay que comprar Oye, José Luis, y realmente, bueno, yo creo que aterrizando lo que estás diciendo es que somos seres sexuados desde que nacemos, desde que estamos nos fecundaron hasta que nos morimos. Así es, y la parte que tú estás diciendo ahorita, se termina hasta que te mueres, porque todavía, estando en la tercera edad, en la etapa de la decrepitud y senectud y la ancianidad, todavía tenemos sexo, y depende cómo lo vivas y cómo lo goces. Sí, Fidel, por favor, ponme la diapositiva número 3, donde están ahí unos niños jugando, y que quiero retomar eso porque fue lo que Lupita nos estaba hablando, en donde tú le empiezas a educar a los niños sobre, bueno, su entorno. Y entonces vemos ahí en la diapositiva, pues, que están las actividades que los seres humanos hacemos: jugar, dar leche a un bebé, y eso, pues, es una parte de lo que... Pero junto con esa parte que es socializar al niño, una niña vestida con ropa de grande, entonces también viene la parte en donde empiezan los niños a tener curiosidad de cómo son los órganos sexuales de un niño y cómo son los órganos sexuales de una niña. Ponme por favor la siguiente diapositiva. Entonces, fíjense, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Pues una niña que está evacuando sentada en una basinica y un niño que está parado también orinando, pero de pie. Y entonces ahí es donde los niños empiezan a preguntar sobre las diferencias. ¿Tienes algo que comentar? Sí, cuando empezamos a socializar a los niños es cuando hablamos de que se está educando en cuanto al género. Y en cuanto al género, siendo femenino o masculino, como para sintetizar, como es aquí en México y en muchos países que hablamos solamente de 2 géneros, se van dictando qué conductas son apropiadas por ser mujeres o qué conductas son apropiadas por ser hombres. Entonces aquí, en esta etapa de socialización, pues sería importante como hacer un análisis de lo que le estoy diciendo a mi hija y para ir quitando estos estereotipos, que muchas veces, por ejemplo, dicen las mujeres no son capaces de matemáticas o que no pueden manejar, ese mito tan común. Y bueno, ahorita que veníamos manejas muy bien. No, y es que fíjense, eso es un tema igual que hemos hablado en otros programas con respecto a los estereotipos, que los estereotipos lo único que hacen pues es poner límites. Porque si vamos a tener un excelente costurero, un modisto en un niño, pues qué bueno que tenga ese talento. Si vamos a tener una excelente conductora de un tráiler en una niña, pues excelente. Entonces, es cierto, en parte del proceso educativo es precisamente ir cuidando de no crear las limitaciones en los niños con respecto a los estereotipos de género, de decir, bueno, si tú eres niña y te gusta el fútbol, adelante, vamos y te echamos porras en la cancha con el fútbol. Claro. Sí, es lo que decías tú, somos responsables como adultos de propiciar un desarrollo adecuado y resaltar todas las capacidades que tenemos como humanos. Entonces, en cuanto a la sexualidad, volviendo a nuestro tema principal, pues sería importante como darles la información científica o la información más adecuada, verídica, para ir quitando todos estos mitos. Se habla mucho del mito de que los niños son asexuales. Entonces, los niños viven la sexualidad de una manera muy diferente a nosotros. Ellos lo que les interesa es conocer el mundo y conocerse a sí mismos. Y entonces en esta parte del conocimiento también van a conocer a los otros y de esta manera es como se van acercando y van viendo las diferencias entre uno y otro o entre una y otra. Vamos a poner esta imagen, ponla Fidel por favor, donde es Amerita. Continúa. Sí, donde están dándose cuenta que somos diferentes, pero no por eso uno es más ni otro es menos. Y entonces
pues en base a esto deberíamos de ir continuando con la educación, ¿no? Sí, y como vemos ahí, por ejemplo, está una niña enseñándole sus órganos sexuales pélvicos al niño y el niño viceversa también le está enseñando sus órganos sexuales. Y esto que no es nada extraordinario en las escuelas. En cuando son niños que no les han permitido conocer los órganos sexuales de otros niños o de otras niñas y que tienen curiosidad, precisamente lo que estás diciendo. Y entonces de repente la maestra se da cuenta que el fulanito de tal se quitó la ropa interior y le enseñó sus órganos sexuales al otro y entonces hacen una cosa grande ahí en la escuela, ¿no? Se ponen muy asustados y dramáticos cuando realmente el niño lo único que quería pues era conocer, Y es que en esa etapa, recuerda que nosotros siempre preguntamos cómo se llama y cómo se llama y cómo se llama. Entonces hay que hablar con ese lenguaje, decir las cosas normales, nunca poner ningún seudónimo, un apodo, nada. Digan las cosas tal y como debe ser. Ojo, diente, dedos, pene, vulva, vagina, testículos, para que el niño lo vaya familiarizando en su inconsciente y lo hable en forma normal. El problema es que nosotros estamos prejuiciados. Sí, tenemos sobre todo la educación que nosotros hemos recibido. Una de las cosas, no sé qué opinen ustedes, que yo les recomiendo a las familias cuando tienen un bebé, igual como ginecóloga, que tengo acceso a papás recientes con bebé reciente, y entonces yo les digo, mira, así como tú le dices a tu niño, te voy a limpiar las orejitas y te voy a limpiar las nalguitas, igual dile, te voy a limpiar la vulvita, te voy a limpiar el pene, así, aunque el niño no entienda, pero tú empiezas a utilizar las palabras, y una de las razones que lo hago es porque ni siquiera nosotros adultos tenemos la cultura de llamarle pene al pene y vulva a la vulva. Entonces digo, es una manera que tu papá, joven, empieces tú mismo a familiarizarte con esos términos, de manera que cuando tu hijo sea capaz de entender tu lenguaje hablado, para él sea lo más natural y lo más común y corriente, que el ojo se llama ojo y que el pene se llama pene. Y es que los niños no tienen vergüenza ni tienen pudor. Los niños son bien nobles en su pensamiento. Es la misma vida de lo que tú le vas informando al niño, le vas inyectando vergüenza y vergüenza y vergüenza. Entonces el niño va aprendiendo a frenarse. Los niños son inocentes, hay que hablarles como tales. Y yo siempre clasifico esto en 3 etapas. Hasta los 6 años díganles su nombre. De los 6 a los 12 díganles para qué funciona. Y de los 12 en adelante prevengan el proceso de la reproducción y todo lo que lleva, sí, claro, y las ITS, las infecciones transmitidas sexualmente, porque ya los muchachos tienen conciencia, y dices tú, no, hasta que crezcan, no, desde los 10 años hay que hablarles, porque los muchachos de la costa se nos van, ya están embarazándose a los 11 y 12 años, demasiado tarde llegó el libro de texto gratuito, por eso hay que hablar mucho hasta de la reproducción antes de los 10 años, porque los de la costa, pues está bien para hablarles antes, pero los de Toluca y de México, que menstruan hasta los 14 y 15 años, pues todavía puedes esperar, ¿verdad? Claro, sí, eso que dices me parece muy importante, José Luis, sobre todo porque hay mucha reticencia de los padres cuando uno habla de tener educación de la sexualidad desde el preescolar, se asustan y muchos tienen la opinión de que para qué le voy a dar curiosidad si él no me está preguntando. A esto vamos, a que ya que son adolescentes, entonces tenemos los embarazos en adolescentes porque nunca se les informó nada. Y algo importante, Lupita, hay que adelantarnos a las preguntas. Nunca esperen que el niño les vaya a preguntar, porque tenemos niños obsesivos, compulsivos, medio maniáticos, otros deprimidos, otros obsesivos, otros compulsivos, otros deprimidos, otros alegres, otros coléricos, otros deprimidos. Pues al día que pongamos en todos de acuerdo, pues hay que esperar demasiado tarde. Adelántense siempre al momento, aprovechen la comida, aprovechen el desayuno, aprovechen la cena, aprovechen un programa cuando se estén besando, cuando se estén... Fíjense, en escenas eróticas, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas tú de eso? Cuando estén leyendo, acérquense a las tareas con sus hijos. Vean. Y yo creo que una cosa también muy importante que lo mencionabas hace rato, Lupita, que dices que a veces con lo que callamos, también informamos. Claro. Entonces, cuando no hablamos, cuando decimos las cosas, ahí también ya estás mandando un mensaje, eso está malo, eso es vergonzoso, o típico que hay una escena de un beso en la televisión y le pasas el canal rápido, le brincas al canal y no, eso no. Y ahí ya estás mandando un mensaje. Y si tú y yo somos esposos, hay que ponernos de acuerdo en qué le vamos a decir al hijo, porque yo le puedo decir unas cosas y tú le puedes decir otras cosas. Y lo que yo siempre recomiendo es, den la información cruzada, sobre todo en la adolescencia. Platícale a tu hijo qué trampas hacían las mujeres para que cayera el hombre. Y la mamá que le platique al hijo qué trampas hacían las mujeres para que cayera el hombre. Es muy importante esa información cruzada y sobre todo digan sus experiencias. Mira, mi hijo, yo a esta edad hice esto y esto y esto. Infórmenle para que haya empatía. Fíjate que a mí me pasó una cosa muy curiosa con mi hija. Cuando yo empecé a estudiar sexualidad,
le pregunté, yo quería preguntarle qué es lo que estaba viviendo ella. Y entonces estuvo muy interesante lo que me contestó. Nos quedamos con eso, vamos a una pausa, no le cambie. En la intimidad con Lupita, tocando el tema, cómo hablar de sexualidad con sus hijos. Gracias. Centro Médico Senadil, al servicio de su salud a bajo costo. Exámenes de laboratorio. Aprovecha los paquetes especiales de los jueves con el 10% de descuento en estudios de laboratorios como Papa Nicolau, prenupciales, diabéticos y perfil Q25, entre otros. Además, biometría hemática, colesterol y examen general de orina a 30 pesos cada uno. Centro Médico Senadil, la atiende 24 horas al día, todo el año. 685-4840. Tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de termitas, garrapatas, pulgas, cucarachas y roedores. Stimex Fumigación. La mejor opción para empresas, maquiladoras, instituciones de gobierno, gimnasios, hospitales, escuelas, naves industriales, corporativos y casas. Contrata una póliza semestral y obtén 500 pesos de descuento. Stimex Fumigación. 688-0353. Hasta la vista. Ellos buscan una oportunidad. La mira está puesta en Tijuana. Gran Serial Taurino. Los domingos 5 y 19 de julio y 16 de agosto, 4:30 de la tarde. Plaza de Toros Monumental de Tijuana. Ven y apoya a las próximas figuras del toreo. Tomilub, el mejor lugar, el más barato y el más rápido para cambiar el aceite de su motor. Estamos ubicados en Río Colorado 9608, Colonia Marrón. Teléfono 215-4762. Por 252 pesos más IVA, usted recibe cambio de aceite hasta 5 cuartos, cambio de filtro del motor, engrasado y o lubricación de chasis, y un sinnúmero de servicios. Tomilub, el mejor lugar y el más barato para cambiar el aceite de su motor. Río Colorado 9608, Colonia Marrón. Teléfono 215-4762. 215-4762. Muy bienvenidos a su programa En la Intimidad con Lupita, un programa dedicado a la educación en la sexualidad. Y bueno, ahorita con el tema, ¿cómo hablar de sexualidad a nuestros niños? Y nos quedamos con un chisme que estaba contando aquí ventaneando de mi hija, que decía que cuando yo empecé a estudiar sexualidad, yo le pregunté a ella, le quise preguntar a ella, oye, mi niña, ¿y tú qué ondas con tu sexualidad? Y que no sé qué. Y luego me dice, ay, mami, ni te creas que te voy a platicar esas cosas. Serás muy ginecóloga y muy sexóloga, pero tú eres mi mamá y no te voy a platicar nada. Y entonces, obviamente, yo me quedé así como, ay, ¿por qué no me va a decir nada? Y entonces le dije, bueno, está bien, si tú no me quieres platicar, yo sí te voy a platicar qué me tocó vivir a mí cuando yo tenía tu edad. Y entonces le empecé a platicar de mis experiencias, de lo que yo había escuchado, de lo que decían mis amigas, de lo que había vivido. Y entonces fue muy lindo porque el hecho de que me puse a platicar con ella de eso, ella solita empezó a platicarme. Ay, mami, qué bueno que me dices eso. Fíjate que una amiga que eso, con lo otro. Y así fue como rompimos esa barrera de comunicación. Y es lo que tú estás diciendo, José Luis. A mí me encanta ese tema que estás diciendo ahorita porque nos enseñan la vergüenza desde la casa. Y le ponen a todo la etiquetación de vergüenza y uno lo va aprendiendo porque la vergüenza se aprende, pero se aprende desde tu intimidad, desde dónde yo puedo intimidar con mi cuerpo, cuál es la parte donde yo más me expongo, pues cuando me baño, después me pongo toalla, después ya salgo cubierto y después me visto, porque es vergüenza que enseñé mi cuerpo, así me lo enseñaron, pero cuando yo lo hago en contra de los demás, ya es una culpa, porque rompí el paradigma de las vergüenzas y de lo que tú estás diciendo ahorita, pero se me vienen dos cuestionamientos. Cuando usted le habla a su hijo o a su hija, ¿le va a hablar como papá a un hijo o le va a hablar como un amigo a una amiga? Ojo, una cosa es horizontal. Cuando usted hable horizontalmente de sexualidad, respete, escuche, acompañe. Claro. Porque es muy importante que se gane la confianza de su hijo o su hija.
Pero si va a hablarle como padre, pues es vertical y no hay medias tazas ahí. Vertical es padre-hijo, horizontal es amigo-amiga. Realmente tendré la capacidad de hablarle a mi hijo como amiga para que la hija realmente o el hijo responda ante él. Yo se los dejo de tarea. Si vas a ser amigo, háblale abiertamente, sin prejuicios, pero háblale de tus experiencias, de lo que tú hiciste, de lo que tú viviste. Díselo sinvergüenzamente. Pero como tenemos cola que nos pisen, no decimos cosas. Horizontalmente no nos conviene ser horizontales, pero sí verticales. Se los dejo de tarea. No, y sobre todo también yo creo que ser honestos. Claro. Fíjate que una de las cosas que yo he escuchado es que algunos papás dicen, si yo hubiera tenido esas herramientas, si yo hubiera sabido esas cosas cuando yo era niña o cuando... Incluso, por ejemplo, recuerdo una vez una paciente que compartió conmigo, ay, Lupita, qué buena suerte tuve que no me pegaron ninguna enfermedad de transmisión sexual. Tuve tantas parejas cuando empecé a tener relaciones que ahorita que sé tantas cosas digo, ay, qué bueno que no me pasó nada. Porque bueno, en ese tiempo no había los conocimientos y realmente sí tuvo suerte de no haber tenido una infección de transmisión sexual, que es el pan de todos los días. Entonces, pero precisamente es apoyarnos en las herramientas que tenemos ahorita y hablar con nuestros hijos, pues desde el acompañamiento. ¿Tú qué piensas? Claro que sí, o sea, es muy importante dejar los caminos de la comunicación abiertos, y esto lo vamos a compartir como tú mismo nos estás diciendo, pues siendo honestos, siendo sinceros, hablando con los hijos desde una perspectiva como más natural. Ajá, acerca de la sexualidad, y recordar sobre todo cómo fueron nuestras experiencias, cómo las vivimos y qué miedos teníamos en aquella época. Ahora, el miedo que nos da de que nuestros hijos verlos crecer y que ahora ellos ya tengan que ser responsables de su propia sexualidad es lo que nos hace que mantengamos como oculto el tema o como negando que ellos también son seres sexuados y que tienen derecho a vivir su sexualidad. Entonces es importante que estén informados y nosotros ver hasta dónde están informados y acompañarlos. Oye, Lupita. Perdón, y déjame agregar algo, que así me pica un poquito ahorita aquí. No frenen el erotismo, no frenen la pasión. Somos seres hormonales, psicológicamente, afectivamente y eróticamente. Por favor, no frenen el erotismo, no frenen la pasión, porque una vida sin pasión y sin erotismo, ¿qué es? Nada más hay que conducirlo. Hay que orientarlo, hay que acompañarlo. ¿Ustedes qué opinan con respecto a lo que tú estás diciendo? Sí, claro. Pues claro, hay que reconocer los derechos sexuales de los niños y las niñas y también de los adolescentes. Y no olvidarnos también en la vida adulta y en el adulto mayor también tienen el derecho de vivir, como tú dices, el erotismo y pues el romanticismo, que muchas veces hasta a los adultos mayores les estamos negando ese derecho. Así Oye, ¿y qué hacemos, por ejemplo, ya tenemos claro que tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos, pero ¿qué pasa si yo tengo un hijo de 7 años y nunca le he hablado de sexualidad? Nunca. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Me espero a que me pregunte? ¿O yo le saco un libro y se lo leo? ¿Le digo, sabes que vamos a repetir el programa en la intimidad con Lupita para hablar del tema? ¿Cómo se aborda el tema? Mira, nosotros, como decía anteriormente, siempre estamos alrededor de la sexualidad o en torno a ella. Y con nuestro lenguaje no verbal, también estamos dando las pautas de lo que consideramos como correcto o incorrecto, o apropiado o inapropiado. Entonces, lo importante es actuar de una manera natural y enfocarnos a los temas que ellos les van siendo urgentes. Como te digo, o sea, en el preescolar, pues la higiene, los nombres, el autocuidado, el saber reconocer qué sensaciones me agradan y qué sensaciones me desagradan y poder validarlos en sus elecciones, porque a raíz de esto es que está el prevenir el abuso sexual infantil. Entonces, si tengo un hijo a los 7 años y nunca le he hablado de sexualidad, creo que no es tan necesario que saques un libro. ¿Por qué? Porque los niños tienen cierta capacidad de poner atención. Y ese tiempo que ellos ponen atención, en lo que tú te lees un libro, ellos ya perdiste su atención. Entonces, ellos van a poner atención en lo que les sea significativo, en lo que les sea urgente en ese momento. Así es que muchas veces te preguntan y sería como importante ver qué realmente es lo que necesitas saber. Por ejemplo, mi hijo me decía a los 7 años, 8, oye, ¿y cómo nacen los bebés? Y entonces yo me explayé dándole una explicación muy larga, técnica, prolongada, técnica y muy todo. Obstétrica. Y al final él me dice, pero, o sea, no, es que yo nada más quiero saber qué sale primero, la cabeza o los pies.
Y como esas hay muchas historias Sí, claro. de los niños que tienen un pensamiento concreto y entonces es concretarnos a lo que ellos vayan preguntando. Entonces sería así como invitar al niño a decirle, ¿tienes alguna pregunta que hay algo que quieras saber con respecto al nacimiento de los hijos, a las bodas, no sé? Pues lo recomendado es que ellos siempre preguntan y nos agarran en el momento más inapropiado tal Claro. vez para nosotros, pero desde nuestra naturalidad es como, está hablando de sexualidad, ahorita tiene esta necesidad, ahorita le contesto. O sea, veo ¿Y qué es qué lo pasa, que le por ejemplo, si interesa. ya me preguntó y yo ya me quedé callada y ya no le contesté nada bien y a lo mejor ya mi hijo dice, no, pues ya no le voy a preguntar nada? Porque si de repente sí tengo papás que me cuentan así, doctor, es que me preguntó tal cosa y pues no supe qué contestarle y le dije, no, cállate, ya que en la tarde le preguntamos a tu papá y pues en la tarde ya no quiso preguntar el niño nada. Entonces, Sería como mantenerme, si en ese momento no soy como un Dios para saber todo, entonces en ese momento guardar la calma y decir, ¿sabes qué? No sé, pero déjame, vamos, ¿te parece si lo buscamos en internet? ¿Te parece si lo buscamos en algún libro? O al rato que llegue tu papá también platicamos todo y le preguntamos de una manera tranquila y natural. Entonces, una vez que pasa el tiempo, a la siguiente pregunta ya no te van a agarrar tan fuera de base. Sí, ¿verdad? Yo quisiera ser más inquisitorio y qué bueno que somos las polaridades en ambos géneros. En mi experiencia como padre en género masculino, yo eduqué a mis hijos como medio inquisitorio. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con tus compañeritos, con tus compañeritas? Y empezando así me iba metiendo a la sexualidad. Oye, ¿ya te gustó una niña? Oye, ¿ya te gustó un chico? Ay, papá, ¿qué dices? No, sí, dime la verdad, mija, hay un coqueteo por ahí. Empezaba yo por ahí. Ajá. Es que el hecho de que Dirigido. te metas a sus sentimientos, porque muchas veces son golpeados, son vejados, entran mucho con oral bullying. Entonces yo me preocupaba mucho cómo eras tratado y por ahí me les metía y ahí sacaban ya los niños esas dudas. Entonces, está correcto cuando hablamos de niños normalitos, pero como está la vida ahorita, como que hay que meternos un poquito ahí entre buscar con otras preguntas llegar a esto, así como de por fuera llegar a la pregunta sexológica, para que no sea tan abrupta. No, y aparte también que nosotros estamos pensando que nuestros hijos no saben, ¿eh? No. Pero óyeme, los niños ya tienen sus teléfonos móviles y son teléfonos inteligentes, tienen acceso a internet en el celular, en la tablet, en la televisión, en todos lados. Entonces va a salir como el chiste ese que ya es muy viejito que le dice el papá al hijo, a ver hijo, siéntate, vamos a hablar de sexo, un niño de 8 años y luego le dice el hijo, sí papá, dime qué quieres que te enseñe. ¿Qué quieres saber? Entonces, Tú dime el tema. capaz que nosotros estamos asumiendo que nuestro hijo no sabe o hija de sexualidad y resulta que ya tiene una serie de bagaje ahí informativo que ni cuenta nos dimos que nos queda. Hay que tomar mucho en cuenta que todos los hijos son diferentes. Acuérdense que hay sanguíneos, hay coléricos, hay flemáticos. temperamentos. Acuérdense de eso. Hay niños pícnicos, flaquitos, oligomorfos, de todo hay. Y hay que entender cada personalidad de su hijo. No todos son iguales, por lo tanto hay que tratarlos diferentemente y acercarse diferentemente. Fíjate, yo preparé unos puntos que quiero, que ahorita los vamos a desglosar, obviamente con la opinión aquí de mis amigos y mis compañeros sexólogos. Ponme por favor la diapositiva, Fidel, donde dice las instrucciones. Enseñale a que los niños y los niños, ese mérito. Enseñarles que los niños y las niñas son diferentes. Llamarle los órganos sexuales pélvicos por su nombre. Permítele que te conozca a ti durante el baño diario o que vea a sus hermanitos o hermanitas desnudas y que se bañen juntos niños y niñas. Y lo puntualicé así como no los niños con los niños y las niñas con las niñas. Y enséñale a confiar en sus emociones y sensaciones y apartarse y negarse a hacer aquellas cosas que le incomoden o lo lastimen. Entonces yo quise hacer esto como unos puntos más o menos como una guía, pues para saber cómo abordar esa cuestión de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, el punto número 1, ¿qué opinan? Enséñales que los niños y las niñas son diferentes. Claro que son diferentes. Pero anatómicamente hablando, no. Es que fíjate que a mí me tocó un conocido que tenía 2 hijos varones y su tercer embarazo, su tercera hijo fue una niña. Y entonces esta familia no permitía que los hermanitos mayores vieran cuando le cambiaban el pañal a la niña. Sí, mira, yo creo que cada familia tiene sus valores y cómo fue educado y lo que trae de historia acerca de la moralidad y estas cuestiones de los comportamientos. Podemos informarles a las personas y podemos
invitarlos a que vean la desnudez y la sexualidad de una manera más abierta y más natural. Sin embargo, lo que es más importante es los valores familiares que ya traemos inculcados y hay que respetarlos. Entonces, si una persona no se siente a gusto con la desnudez, es muy difícil que yo venga y le diga, no, pues es que ahora te tienes que desnudar y le tienes que enseñar los órganos sexuales pélvicos a la niña, pues para que no conozca y no se asuste en un momento dado. Habrá un momento en donde ellos vean en la escuela o de alguna manera se den cuenta, pero informándoles al principio, ¿sabes qué? Somos diferentes, los órganos sexuales, o hasta con un libro, los papás pueden enseñarle, y no es necesario que se muestre uno desnudo ante los demás si yo no estoy preparada para vivir esa desnudez. Claro. Yo creo que eso depende de cada familia desde mi punto de vista. Mira, hay familias conservadoras, ultra conservadoras, otras muy liberales, otras muy científicas, otras muy técnicas. Cada familia debe de elegir cómo va a educar a sus hijos, pero siempre y cuando tú y yo, Lupita, nos pongamos de acuerdo, porque la mejor escuela es la que papá se meta a bañar con sus hijas y con sus hijos. Ojo. Nos vamos a quedar con ese punto de discusión. Regresamos después de una pausa, no le cambie, vamos a ver qué pasa. Papás bañándose con hijas y hijas bañándose con mamás. Volvemos un ratito. Primer Sistema de Noticias te invita a dar un recorrido por el mundo. Mantente informado de los acontecimientos más relevantes. Visítanos en nuestra página de internet pcntv.info y disfruta de nuestra transmisión completamente en vivo para que estés al día a donde quiera que vayas. pcntv.info. La Secretaría de Gobernación Federal no cumple. El Movimiento Antorchista Nacional exige la aplicación del programa de escuelas de tiempo completo en Michoacán. Justicia para 500 familias que fueron desalojadas de sus viviendas en Guanajuato. Y castigo para los autores intelectuales del secuestro y asesinato de don Manuel Serrano Vallejo. Desde Baja California levantamos la voz para exigir que la Secretaría de Gobernación atienda las peticiones de nuestra organización y nos sumamos a la magna concentración de 150,000 antorchistas que marcharán a Los Pinos este 8 de julio. Nuestra fuerza es la unidad. Organízate y lucha. Únete al movimiento antorchista. La organización que cambia a México. Libera tu estrés en Cessna. Manejamos el alfabiotismo que se aplica en el dolor de espalda, dolor del cuello, insomnio, fatiga, nervio ciático y artritis. Además mejora el sistema glandular, digestivo, eliminativo, circular y nervioso. Te ofrecemos la solución, como un rico masaje sueco, que aliviará tu depresión y ansiedad, mejora la circulación y el dolor debido a la ansiedad, estimula la piel, los nervios y los relaja. Háblanos para más información y citas al 664-104-1271, 664-104-1271. Centro de Soluciones Naturales. O visítanos. Estamos en 13.532 Alejandro Volta, Colonia Electricistas. Teléfono 664-104-1271. Hola, estamos de regreso aquí en La Intimidad con Lupita. Y el tema de hoy está hermoso. ¿Cómo hablar de sexualidad con nuestros niños y niñas? Y entonces nos quedamos que el doctor Leaño nos estaba explicando qué pasa con la desnudez y con el enseñarle a nuestros hijos que ser hombre y ser mujer anatómicamente somos diferentes. Y entonces tocó un tema muy importante que todos lo vivimos en la vida, es bañarnos con nuestros hijos. La pregunta es, Lupita, mi querida y hermosa amiguita, gracias que usted nos deja llegar a sus hogares. ¿Hasta qué edad usted se bañó con su hija siendo papá? ¿Hasta qué edad usted se bañó con su hijo siendo mamá? ¿O ambos se metieron a bañar con sus hijos? ¿Hasta qué edad se los dejó de tarea?
nosotros no tenemos unos normales porque está prohibido decir normal hasta que la pareja de ustedes se pongan de acuerdo que consideren que es adecuado bañarse con sus hijos es la edad. La edad promedio, teóricamente, en las estadísticas, es hasta la adolescencia, antes de que empiecen a menstruar y antes de que empiecen a eyacular, teóricamente, pero cada familia elige su decisión. Cada pareja, es muy importante que la pareja decida y hay que tomar en cuenta al hijo. El hijo también puede decir, hasta aquí quiero bañarme con usted. Fíjate, o hasta aquí sí, quiero pasar con usted, mamá. Eso que dices es cierto, porque generalmente hasta cuando se dejan de bañar los hijos con los papás o las mamás, independientemente si es hijo con papá y hija con mamá o como sea, generalmente los niños son los que ellos dicen, ya no me quiero bañar. Sí. Yo ya no quiero. Por ejemplo, una cosa que a mí me pasó en mi experiencia fue que yo me dejé de bañar con mi hija porque ya estaba muy grandota y no nos alcanzaba el agua caliente a las dos. Entonces, o ella se metía bajo la regadera o yo me metía bajo la regadera y me daba frío. Ella, ya está para allá porque me dio. Entonces ya no cabíamos en el baño, ya las dos estaban ya grandes, entonces ya no cabíamos. Y por esa cuestión técnica, muy técnica, dejamos de bañarnos juntas. Entonces, finalmente, ahí es, como dice Lupita también, es si en tu familia tienen estas costumbres, esto es lo que está bien en la familia, bueno, pues entonces adelante, hagan las cosas que les haga sentir cómodos a todos. No te tienes que bañar a fuerza con tu hijo si tú no quieres y no te sientes cómodo. Aunque también es importante que, bueno, tú tengas un equilibrio y una armonía con tu propia corporalidad y aprender a ver nuestros órganos sexuales pélvicos, así como las glándulas mamarias, como una parte normal y natural del cuerpo. Es parte de lo que yo soy, nada de andarte ocultando y a lo mejor igual te va a llevar un poquito de tiempo acostumbrarte a ver esas partes como no partes prohibidas o partes ocultas, sino como una parte más de tu cuerpo. Claro, esta situación habla más de mí, de la educación que yo recibí, que de lo que quiero mostrarles o que de lo que quiero inculcarles a mis hijos. Y bueno, aquí yo sí quisiera resaltar que lo más importante es el que determina hasta cuándo me baño es el hijo. Sí. O la hija. Uh-huh. Si el hijo o la hija dicen ya no me siento a gusto, hasta ahí se acabó, así seamos los padres los que mandemos en casa. Pero claro, eso es algo que no se cuestiona con los hijos. Y ese libro abierto que usted tiene cuando se baña con su hija o con su hijo, platique, pero diga las cosas normales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué mujer? ¿Por qué pene? ¿Por qué vulva? ¿Por qué testículos? ¿Por qué vagina? Hable también del monte de Venus, hable de las mamas, hable de toda su corporalidad, por qué es más ancha la pelvis, por qué es más cerca el tórax, hable del cambio de voz, del vello púbico, del vello axilar, háblelo normalmente. Ellos nos entienden perfectamente bien nuestro lenguaje. Sí, tiene razón, José Luis. Fidel, si me haces el favor de pasar las diapositivas una tras otra, todas las que siguen del ándale. Mira, este es un libro en Alemania, así les enseñan a los niños. Es un libro de texto, en donde podemos ver perfectamente un cuerpo femenino, uno masculino, adulto, y después ya compartiendo caricias y en una posición precoital. Y luego ya vemos a la pareja teniendo relaciones sexuales y se ve perfectamente bien el pene adentro de la vagina en una posición ya coital. Y esto es un libro que es de texto para los niños de la primaria. Vemos ahí también ya ahora la señora embarazada con el bebé intrauterino y pues los vemos también vestidos, que ya se le mira el vientre abultado a la señora que pues está embarazada. Y luego ya van al hospital porque ya empieza la señora con contracciones. Y si se fijan, a mí me encanta ese detalle del carrito con corazoncitos porque eso hace alusión a una relación de pareja estable, a una relación que tienen compromiso, que ahí están juntos en esas circunstancias de la vida que así lo decidió esa pareja. Y luego están los dibujitos en donde se ve un bebé naciendo pues a través del canal vaginal por la vagina y se ve el hospital y el doctor atendiendo el parto. Ya vemos a la mamá con el bebé y luego lo está amamantando y pues ahí está también la pareja, que eso es una manera de enseñarles pues de dónde salimos los seres humanos y cómo nacemos. Y entonces ahí estamos viéndolos con sus papás, ya a los niños. Claro. Bueno, papás, estamos aquí diciendo muchas cosas, pero no nada más queda en el programa. Los quiero invitar, tenemos un taller que el Instituto Mexicano de Sexualidad, capítulo Tijuana, está organizando. Y forman parte de los doctores que están aquí acompañándonos. Este es un taller de educación en la sexualidad. Este taller va a ser el domingo 12 de julio de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, pues platícanos un poquito, Lupita, del taller, por favor. Sí, mira, el taller está dirigido a padres y madres de familia que estén interesados en saber un poco más acerca de lo que es la sexualidad infantil. En este taller trataríamos temas, por ejemplo, el qué
qué comportamientos se consideran de hasta cierto límite de edad. Por ejemplo, el que un niño tenga curiosidad de tocar los pechos de la mamá. ¿Hasta qué edad sería como normal que se muestren los órganos sexuales pélvicos entre niños? Y cómo van creciendo y cómo se van desarrollando. Es importante también acá manejaríamos algo de las actitudes ante la sexualidad de los padres y cómo posicionarlos para que ellos mismos se examinen y vean cómo ellos mismos deciden dar esta educación de la sexualidad. Y bueno, finalmente también sería como algunos ejercicios y unas experiencias vivenciales estructuradas que son muy interesantes y que son muy enriquecedoras para el aprendizaje de este tema tan bonito. Y sobre todo, los invito mucho, tomen nota de con cualquiera de nosotros tres, los teléfonos que estuvieron apareciendo ahí en las pantallas, pueden pedir información, comprar sus boletos, es un costo bastante accesible, 500 pesos por persona y 700 pesos por pareja, es todo el día, tenemos cupo limitado, ¿cuántas personas? A 25 personas. Estamos 30 bien apartaditos, pero yo no quisiera discriminar a las mamás solteras ni a los papás solteros. Pueden ir también ustedes, nomás háblenos con tiempo porque va a ser de oferta-demanda. Si se llena, pues haremos otro taller. Va a ser nuestra institución, nuestro instituto se llama Instituto Mexicano de Especialistas de Sexología Tijuana, que está ubicado en Gobernador Rico, 9970, entre la calle Santa María y Manuel Doblado, a espaldas del Hospital del Carmen. Si metí un gol, pues perdónenme. Pero, atrás del toreo. Atrás del toreo, justamente. Sí. Pero vayan, muchas veces nos hace falta hablar otro idioma de cómo debo de hablar a mi hijo de la sexualidad. Y sobre todo, una cosa que les quiero compartir con ustedes es que estos cursos, eso que está diciendo Lupita, la doctora Gutiérrez, es que las experiencias vivenciales es una manera de enseñanza en donde no te vas a sentar y vas a escuchar que bla, 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 todo el mundo esté hablando y que te dé sueño, imagínate, son varias horas. La experiencia vivencial es poder vivir desde una situación dirigida, obviamente con la intencionalidad de que tú vivas las cosas que tu hijo puede estar viviendo y también que tú vivas, que tú reconozcas algunas actitudes que tienes con respecto a la sexualidad que son nuestras, que son de nosotros padres y que nosotros padres pues queremos también llevar a nuestros hijos hacia esa dirección cuando a veces no siempre es la más adecuada y la más correcta. Dicho en otras palabras, lo vamos a poner a trabajar. Van a ser niños, van a ser adolescentes, van a ser jóvenes porque es una experiencia vivencial estructurada, que tú la vivas, que tú te conviertes en esos personajes para que te pongas en empatía como si tú fueras ese hijo al que tú quieres enseñar. ¿Y algo más que quieras agregar, Lupita? Pues nada más decir que el ser padres es una experiencia para disfrutarse y que si estamos preparados desde la lactancia, la niñez, podamos entrar a la adolescencia como de una manera más tranquila y empática con nuestros propios hijos e hijas, para poder entenderlos, acompañarlos, pero sobre todo para disfrutarlos y amarlos. Y vamos a respetar sus creencias, sus religiones, todo lo que son sus familias. Aquí hay respeto, tolerancia, amor y responsabilidad de nuestra parte para ustedes. Los vamos a cuidar mucho, los vamos a apapachar mucho para que se sientan protegidos y sobre todo entendidos, acompañados, porque es el momento de que ustedes tienen que estar de acuerdo con nosotros o no de acuerdo y ponernos sus experiencias, porque a partir de esas experiencias es como vamos a hacer rico este taller. De manera que rompan los paradigmas de los miedos, de los tabúes, de los mitos, todo eso quítenselo porque van a platicar muy íntimamente con nosotros, como justamente está intimidad con Lupita. Y sobre todo, fíjate, ¿para qué nos sirve la educación? Porque es algo que yo me la he pasado desde que el programa salió, es un programa de educación en la sexualidad. ¿Para qué nos sirve aprender? Como me decía una vez una joven en el primer programa, que también, de hecho, con esto empezamos de la intimidad con Lupita, con el programa de cómo hablar de sexualidad con los niños. En aquella ocasión nos acompañó la doctora Rosa Meda, que le mando un abrazo grande. Le mandamos muchos besos. Entonces nos decía esta muchacha, y a mí me encantó su comentario, porque se oía que era una adolescente, decía, ¿pero para qué me quieren enseñar? ¿A los cavernícolas quién les enseñó? Y a mí se me hizo muy atinado, y de hecho lo he comentado en varios programas, porque yo creo que el problema es que si los seres humanos actuáramos como seres humanos,
O sea, yo tengo ganas de comer esto y no de comer lo otro. El olfato nos ayuda a percibir que tal comida es peligrosa y tal comida no es peligrosa. El gusto nos ayuda también a alejarnos de las cosas que nos pueden hacer daño. Si yo le hiciera caso a mi cuerpo y actuara en consecuencia de mi cuerpo, pues no tendría ningún problema, ni tuviera nadie que me enseñara que la vulva se llama vulva y que me la puedo tocar y no me la puedo tocar. El problema es lo que nos han enseñado a lo largo de la historia de la humanidad y todas las limitaciones que nos han estado poniendo. Como tú dices, la religión de repente te dice esto está bien, esto no está bien, la ética te dice esto está bien, esto no está bien, y entonces lo que yo le comentaba a la niña esta, pues tenemos que recibir educación, porque más bien lo que tendríamos que hacer es desaprender cosas, desaprender mitos y desaprender falacias que nos ponen una limitación en la educación de la sexualidad. Entonces, ¿qué nos permite la educación? En primer lugar, la posibilidad de disfrutar, y de disfrutar una actividad sexual reproductiva y placentera también, equilibrando una ética personal y social. Y es lo que tú estabas mencionando, Lupita, que los valores de la familia pues siempre están por delante, ¿verdad? Claro, y bueno, también mencionar que somos seres sociales, somos seres de relación, y como tales, pues es importante el respeto a lo que piensa el otro y la otra, y en base a eso poder actuar. Y también sobre todo en esta parte de la educación y de todo lo que estamos bombardeados de toda esta información, también tendremos que desarrollar la capacidad de pensar, capacidad de cuestionarnos qué tanto lo que me están diciendo me acomoda, qué tanto es cierto, si hay otras fuentes de información que digan lo contrario, para poder irnos hacia una educación que sea más científica, más válida y que tenga pues bases firmes en donde podamos sobre todo ser felices. Y déjame agregar, nos han enseñado a frenar nuestra pasión, nos han hecho pudorosos, vergonzosos. Entonces frenamos nuestra pasión, nuestro erotismo lo tenemos frenado porque el dogma nos dijo es pecado. La ciencia nos dice tienes límites de éticos. Sacámosle eso, ya estás responsable de tus actos y sus consecuencias. Nada más mídelas, sobre todo mide las consecuencias de tus actos. Pero cuando aprendemos científicamente las cosas como son, cómo prevenir, cómo educar, por eso cuando dice Lupita, vamos a quitarnos la oportunidad de quitarnos mitos, tabúes, introyectos, supersticiones. Por eso estamos aquí para ustedes. Vamos a respetar sus creencias, sus dogmas de fe. Eso no los vamos a tocar, pero vamos a hablar de esa cosa científica, que saquen esa parte hermosísima que tenemos de la sexualidad. Desde que nacemos hasta que morimos somos eróticamente pasionales, nomás frenados, dogmatizados, con reglas, con normas, sin romper esto. Hay que romper nomás paradigmas adecuados al tiempo, al espacio que nos tocó vivir. Y la pregunta es, yo voy a ser padre algún día, tú vas a ser madre algún día, porque nadie nace siendo padre. Nadie nace siendo madre, menos abuela, cállese usted. Y entonces, quiero felicitar también a una pequeña abuelita que tenemos aquí, con mucho respeto a mi Lupita, porque hasta ella está aprendiendo a ser abuela. Desde ahí, ¿cómo voy a educar a mi nieta? Desde ahí, ¿cómo voy a decirle como ginecóloga? ¿Cómo? El abuelo, ¿cómo lo va a educar? Desde ahí, pónganse primero de acuerdo, papá y mamá. Tú y yo hay que ponernos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo. No, y fíjate que una de las cosas que realmente nos abre las puertas de la educación es que nos permite ejercer nuestra sexualidad libre de temores, libre de vergüenza, libre de culpas, libre de mitos, libre de falacias. Y porque eso es un límite, o sea, que no haya factores psicológicos, ni tampoco físicos, ni sociales que interfieran con el desempeño sexual de las personas. Y como tú lo dijiste al principio del programa, la sexualidad no nada más es coital, porque la mayoría de las personas siempre asume que sexo es relaciones sexuales. Y la sexualidad es, o sea, sexualidad es desde el momento que yo me muestro como mujer, ya eso es parte de sexualidad, porque soy del género femenino y tú del género masculino. Así Entonces, es, desde ahí ya es. empezamos. Y sexualidad es pensamiento, sentimiento y acción. Y hace rato tú dijiste, el cuerpo es más sabio que la mente. Háganle caso a su cuerpo. Claro, con sus educaciones. Y algo que quiero dejar muy claro aquí es, en tu invitación, Lupita, y muchas gracias por estar aquí, es que no pierdan la llave maestra, que es la comunicación. La comunicación es implícita, no es explícita. No como que te quise decir esto, eso es implícito. No, dímelo tal y como eres, de tal manera que te entienda papá o mamá. Explícame y dame ejemplos para entenderte, porque muchas veces damos por implícita las cosas. Ese no es un lenguaje asertivo. Explícamelo, papi, no te entiendo. Explícamelo, mami. O dime, hijo, no te entiendo qué tratas de preguntarme. Con monitos, con plastilina en inglés, en francés o en italiano, pero explíquele explícito, un lenguaje de pensamiento, de sentimiento,
de espiritualidad. También somos espirituales los sexólogos. Tenemos alma, espíritu, emoción, pasión. Claro que sí. Pues sí, claro, todos los seres humanos, como me comentaban en alguna ocasión, de las personas que son homosexuales, y decía alguien más, pero ¿y la iglesia qué dice de ellos? ¿Por qué no los acepta y demás? Les digo, pues fíjate, tienes que tener en cuenta que la sexualidad de una persona no tiene nada que ver con su espiritualidad y la preferencia de género tampoco. Entonces puede haber personas que forman parte de la diversidad heterosexual, como sea, que son profundamente espirituales, y bueno, que es una tristeza para ellos que no les permitan acercarse a ejercer la religión que ellos creen, nada más por la preferencia de género, que eso es muy triste. Cuando Claro. el amor es incondicional. Sí, y sobre todo que se contradice en los preceptos principales que son los que rigen a las religiones, pero que esto está dado por los fanatismos básicamente, y porque los humanos son los que interpretan estas religiones, ¿no? También, volviendo al tema de sexualidad, mencionabas de este libro alemán, que es como lo explican allá en aquel país, pero aquí en México, ¿sabes qué hacemos también? Tenemos una herramienta muy valiosa, que son los muñecos sexuados. Entonces, a través del juego con los niños, podemos ir enseñándoles con un muñeco que tenga los órganos sexuales pélvicos externos e ir diciéndoles los nombres, e ir diciéndoles cómo se asean y toda esa cuestión. Entonces, para retomar el tema de educación. Y fíjate, en cuanto a eso, ahorita que mencionaste los muñecos sexuados, ahorita en cirugía plástica, la cirugía que hay de vulva, cirugía estética, me estaba comentando un cirujano plástico que ahorita se utiliza el Barbie look. Y entonces yo le decía, ¿cómo que el Barbie look? Si Barbie no tiene genitales, no tiene órganos sexuales. Entonces, qué loco, cómo hasta los adultos de repente también formamos parte de esas ideas. Y bueno, una cosa más es que tener educación en la sexualidad incluso nos permite acceder a atención médica, porque muchas personas no buscan atención médica porque tienen vergüenza. Se nos acabó nuestro tiempo, fue una charla deliciosa. Muchísimas gracias, Lupita, por haber asistido a nuestro programa. ¿Algún mensaje que le quieras dar al público? Sí, pues que quedan muy cordialmente invitados a nuestro taller de cómo hablarle de sexualidad a nuestros hijos e hijas, y los informes pues aquí en el canal y los teléfonos. Y también quiero informar que nosotros formamos especialistas en sexología clínica, sexología educativa y sensibilización y manejo de grupos. Pues si tú quieres ser como nosotros, aquí en Tijuana tenemos ya esta escuela. Bueno, pues un abrazo grande para ustedes, muchas gracias por su atención, y recuerden, nos despedimos con nuestro lema: disfrutar libre y responsablemente de tu sexualidad es tu derecho. Bendiciones, una semana plena, y nos vemos la semana que entra. Gracias.